El torpedo falló. Atravesó las aguas negras a 45 nudos, dejando una estela blanca de aire comprimido y furia, y pasó limpiamente por debajo del casco del buque de guerra más grande jamás construido. Entonces se disparó el segundo torpedo. Detonó prematuramente, sacudiendo el submarino con tal violencia que la tripulación salió despedida de sus puestos. El tercer torpedo, nada. Un fallo mecánico. Quedó inutilizado. El cuarto torpedo se lanzó, siguió su trayectoria y dio en el blanco. Pero no explotó. 4 torpedos. 0 bajas. Y ahora, el acorazado más poderoso de la historia de la guerra naval sabía exactamente dónde se escondía el submarino. Lo que sucedió después, lo que hizo un comandante de submarino estadounidense en los minutos siguientes, se convertiría en uno de los momentos más audaces, aterradores y trascendentales de toda la Guerra del Pacífico. Una historia que permaneció clasificada durante décadas. Una historia que la mayoría de la gente jamás ha escuchado. Una historia sobre un barco tan blindado, tan enorme, tan aparentemente invencible, que la Armada de los Estados Unidos realmente desconocía si alguna arma de su arsenal podría hundirlo. Esta es la historia del Yamato. Y del hombre que intentó matarla por primera vez. Para comprender por qué este momento fue tan importante, hay que entender lo que representaba el Yamato, no solo como buque de guerra, sino como símbolo, filosofía y arma de una ambición aterradora. A finales de la década de 1930, Japón se enfrentó a un problema estratégico que quitaba el sueño a sus almirantes. El Tratado Naval de Washington de 1922 había impuesto límites estrictos al tamaño y tonelaje de los acorazados construidos por las principales potencias navales, incluido Japón. Estados Unidos contaba con más astilleros, más acero, mayor capacidad industrial y una población más numerosa que abastecía su maquinaria de guerra. Si Japón intentaba igualar a Estados Unidos en número de buques, destructores y cruceros, Japón perdería. Era una simple cuestión de aritmética. Así que Japón decidió no seguir las reglas de la aritmética. Decidió construir un arma tan grande, tan poderosa y tan fuertemente blindada que ningún barco estadounidense podría sobrevivir a un enfrentamiento con ella. Un arma capaz de ganar la guerra en un solo combate. Un arma que haría que la cantidad fuera irrelevante, porque la calidad sería abrumadora. La construcción del Yamato comenzó el 4 de noviembre de 1937 en el Arsenal Naval de Kure, en la prefectura de Hiroshima. El proceso se llevó a cabo con un secretismo extraordinario. Se colocaron pantallas de cuerda alrededor de todo el dique seco para impedir la observación aérea. Los trabajadores tenían prohibido hablar de sus tareas. Los residentes locales que vivían cerca del astillero fueron reubicados discretamente. Incluso muchos oficiales de la Marina japonesa desconocían las especificaciones completas de lo que se estaba construyendo tras esas cortinas. Lo que se estaba construyendo era algo nunca antes visto en el mundo. Cuando el Yamato fue botado en agosto de 1940 y puesto en servicio en diciembre de 1941, la misma semana del ataque a Pearl Harbor, era, prácticamente en todos los aspectos, el buque de guerra más poderoso de la historia. Desplazaba 72.000 toneladas a plena carga. No es un error tipográfico, 72.000 toneladas. En comparación, el acorazado estadounidense USS Iowa, un buque formidable en sí mismo, desplazaba alrededor de 57.000 toneladas a plena carga. El Yamato pertenecía a una categoría completamente distinta. Su batería principal constaba de 9 cañones de 46 centímetros, cada cañón de aproximadamente 45 centímetros de diámetro, montados en 3 torretas triples. Estos fueron los cañones navales más grandes jamás instalados en un buque de guerra. Cada cañón medía 20 metros de largo. Cada proyectil pesaba 1.460 kilogramos, aproximadamente el peso de una camioneta completamente cargada, y podía alcanzar más de 40 kilómetros con una precisión devastadora. Con el costado del barco disparando simultáneamente, el Yamato podía lanzar casi 52 toneladas de acero por los aires en una sola salva. Su blindaje fue diseñado para igualar su potencia de fuego. El cinturón blindado principal tenía un espesor de 410 milímetros, es decir, más de 16 pulgadas de acero especialmente tratado, inclinado para desviar los proyectiles entrantes. El blindaje de la cubierta estaba compuesto por múltiples placas que sumaban 230 milímetros en las secciones más críticas. Las torretas estaban blindadas con 650 milímetros en la parte frontal, casi 2 pies de acero macizo protegiendo cada cañón. Su casco estaba subdividido en 1.147 compartimentos estancos diseñados para absorber inundaciones y mantenerla a flote incluso bajo daños catastróficos.
Sus diseñadores calcularon que podía absorber hasta 3 impactos de torpedo por cada lado antes de que su estabilidad se viera críticamente comprometida. Y esa era una estimación conservadora. Contaba con una tripulación de 2.767 hombres. Su construcción costó aproximadamente 137 millones de yenes, una suma que en aquella época habría bastado para financiar toda una flota de destructores. Era más rápida de lo que su tamaño sugería, capaz de alcanzar los 27 nudos, unos 50 kilómetros por hora, una velocidad extraordinaria para un buque de su tamaño. Los japoneses creían, con bastante razón, que habían construido algo prácticamente insumergible. En los primeros años de la guerra, el Yamato pareció justificar esa confianza. Los planificadores estadounidenses examinaron sus especificaciones y sintieron algo que rara vez admitían públicamente: un temor genuino. Los torpedos estadounidenses existentes habían sido diseñados con una profundidad máxima que, en muchos casos, pasaría por debajo de su cinturón inferior fuertemente blindado. Su blindaje de cubierta estaba diseñado para resistir bombas lanzadas desde altitudes convencionales. Los proyectiles estadounidenses, a distancias de combate, tendrían dificultades para penetrar su cinturón. Fue diseñado para soportar un daño que destruiría a cualquier otro barco. Sí, pero había un hombre que no le tenía miedo. O si le tenía miedo, y se lo tenía, había decidido que el miedo no era motivo para alejarse. A primera vista, Dudley Walker Morton no era el tipo de hombre que uno esperaría que estuviera cazando el Yamato. Nació en Owensboro, Kentucky, en 1907, hijo de una familia de clase media sin tradición militar. Era corpulento, de hombros anchos, con una amplia sonrisa y una risa que podía llenar una habitación, o incluso un submarino. Sus compañeros de la academia lo llamaban Moose, un apodo derivado de Moose Mouse, boca de champiñón, debido a su tendencia a hablar con un entusiasmo rápido, casi murmurado, cuando algo le emocionaba, lo cual ocurría con frecuencia. Se graduó de la Academia Naval de los Estados Unidos en 1930, con una nota media en su promoción, pero destacando en todos los aspectos por su fuerza personal, liderazgo y energía arrolladora. Morton era un hombre que concebía el combate como un gran maestro de ajedrez concibe el final de partida, siempre varias jugadas por delante, siempre calculando, siempre buscando la debilidad que su oponente desconocía. Había estudiado tácticas navales con una pasión que rozaba la obsesión. Creía, con profunda convicción y de forma poco convencional, que la fuerza submarina estadounidense se estaba utilizando de forma errónea. La doctrina de la época, cautelosa, metódica y defensiva, era, según Morton, un derroche imperdonable de la plataforma submarina más letal jamás construida. Tenía razones personales para esa urgencia que iban más allá de la doctrina profesional. Morton había presenciado los primeros meses de la Guerra del Pacífico con creciente angustia. Había visto a la flota japonesa operar con una libertad y ferocidad que atónita al mando aliado. Había visto a los submarinos estadounidenses, sus submarinos, los barcos que amaba y para los que se había entrenado, salir de patrulla tras patrulla y regresar a casa con muy poco que mostrar a cambio de su valentía. Parte del problema radicaba en el tristemente célebre torpedo Mark XIV, plagado de mecanismos de profundidad defectuosos que le hacían descender demasiado, y mecanismos de explosión que fallaban con frecuencia en impactos directos, un fallo de diseño catastrófico que la Oficina de Artillería se negó obstinadamente a reconocer durante casi 2 años, mientras los submarinistas estadounidenses morían preguntándose por qué sus armas no funcionaban. Pero, según Morton, el problema de fondo era la actitud. La doctrina submarina estadounidense de 1942 priorizaba la supervivencia sobre la agresión. Los comandantes eran recompensados por llevar sus submarinos de vuelta a puerto. No se les recompensaba explícitamente por asumir los riesgos que, en opinión de Morton, la guerra requería. Había visto a hombres a los que respetaba, buenos oficiales, hombres prudentes, regresar de patrullas donde habían disparado torpedos contra barcos japoneses y se habían retirado antes de confirmar las bajas. Comprendía el motivo. La penalización por lanzar un ataque era que un destructor japonés atacara tu posición, lanzando cargas de profundidad hasta que el casco se agrietara. Pero Morton pensaba que esa timidez estaba acabando con el esfuerzo bélico con la misma certeza que el acero japonés. Se había hecho una promesa. Cuando tuviera el mando de verdad, su propio barco, iba a luchar de forma diferente. Tuvo esa oportunidad en diciembre de 1942, cuando tomó el mando del USS Wahoo, un submarino de la flota de la clase Gato. Tenía 311 pies de eslora, desplazaba 2.415 toneladas sumergido,
Podía alcanzar 8,75 nudos bajo el agua con sus 4 motores eléctricos y podía sumergirse hasta una profundidad probada de 300 pies. Transportaba 24 torpedos, Mark 14, con toda su exasperante falta de fiabilidad, y un cañón de cubierta para combates en superficie. Morton subió a bordo del Wahoo e inmediatamente comenzó a cambiar las cosas. Reestructuró el horario de guardia para que su tripulación descansara más. Los entrenó sin descanso en procedimientos de ataque, control de daños y la secuencia exacta de acciones necesarias para disparar un torpedo, evaluar su trayectoria y volver a disparar antes de que el objetivo pudiera evadirlo. Les dijo a sus oficiales, con absoluta claridad, que el Wahoo iba a la guerra, no para sobrevivir, sino para luchar. Ascendió a un joven oficial llamado Richard O'Kane al puesto de segundo al mando. O'Kane era brillante, preciso y poseía una serenidad técnica que complementaba a la perfección la agresividad volcánica de Morton. Juntos, formaban una especie de equipo ideal para el mando de un submarino. El volcán y el calculador, el instinto y la lógica. Y entonces le hablaron a Morton del Yamato. A principios de 1942, la inteligencia naval estadounidense había recopilado la información que poseía sobre los movimientos de la flota japonesa con la meticulosidad de quienes intentaban reconstruir un mosaico a partir de fragmentos dispersos. Las interceptaciones de señales, descifradas mediante el aún incipiente programa que se haría famoso como Ultra, indicaban que el Yamato había estado operando en la zona de la laguna de Truk, la gran base naval japonesa en las Islas Carolinas que servía como principal fondeadero avanzado de la flota del Pacífico. Para frustración estadounidense, se la estaba utilizando no como el arma decisiva para la que fue diseñada, sino como un cuartel general móvil, demasiado valiosa para arriesgarla en combate naval, demasiado poderosa para ignorarla. El informe de inteligencia que llegó al mando de submarinos fue contundente. Si el Yamato era hundido, el impacto psicológico y estratégico sería incalculable. Los japoneses habían construido toda su psicología naval en torno al concepto de Kantai Keisen, la batalla decisiva, en la que la superior potencia de fuego de sus buques capitales aniquilaría a la flota estadounidense en un único enfrentamiento masivo. El Yamato era la encarnación física de esa doctrina. Hundirlo no significaba hundir solo acero, hundir una filosofía, hundir la confianza naval japonesa desde sus cimientos. Pero había un problema. Las armas existentes podrían no ser capaces de hacerlo. El torpedo Mark 14 portaba una ojiva Torpex de 304 kilogramos, 668 libras, devastadora contra un destructor, grave contra un crucero, pero potencialmente insuficiente contra la compartimentación en capas y las protuberancias antitorpedo del Yamato. Los ingenieros navales habían realizado los cálculos. Para garantizar la destrucción de un objetivo de la magnitud del Yamato, se necesitarían múltiples impactos en los lugares precisos, debajo del cinturón de torpedos, delante del mamparo principal, inundando simultáneamente los compartimentos de maquinaria y los depósitos de municiones delanteros. Según la evaluación oficial, las probabilidades de lograrlo en combate, con torpedos de trayectoria poco fiable, contra un barco que se desplazaba a gran velocidad y protegido por una escolta de destructores, eran muy bajas. Morton leyó esa evaluación y tomó una decisión que le habría costado el puesto a comandantes más prudentes. Decidió intentarlo de todos modos. En enero de 1943, durante la primera patrulla de guerra del Wahoo bajo su mando, una patrulla que se volvería legendaria por razones completamente distintas, incluyendo un enfrentamiento con un convoy de tropas japonesas en el mar de Bismarck que Morton llevó a cabo con tal ferocidad que permaneció en la superficie disparando con su cañón de cubierta después de que se le agotaran los torpedos. Morton demostró su filosofía básica: atacar todo, no temer a nada y confiar en que la agresión llevada a cabo con inteligencia no es imprudencia, sino guerra. Pero el Yamato seguía siendo un asunto pendiente. Y la oportunidad, cuando se presentó, estuvo a punto de ser la última. El encuentro que los analistas de inteligencia denominaron posteriormente Contacto 427b tuvo lugar en una noche de mar en calma y con las estrellas lo suficientemente nítidas como para orientarse. El Wahoo navegaba en superficie con sus motores diésel, cargando sus baterías tras una larga patrulla sumergida, cuando el operador del radar informó de un gran contacto que se dirigía al noroeste, a una distancia aproximada de 12 millas y con una velocidad estimada de 18 nudos. Un gran buque de guerra que se desplazaba con determinación, flanqueado por dos contactos más pequeños, destructores, a unos 1500 metros. Morton llegó inmediatamente al puente. Observó la imagen del radar. Vio el tamaño de la señal del contacto principal, enorme, mucho mayor que la de cualquier destructor, mayor que la de cualquier crucero.
Se volvió hacia O'Kane y le dijo en voz baja, «Ese es uno grande». O'Kane repasó los cálculos. Si mantenía la trayectoria del objetivo, llegaría a un punto situado aproximadamente a 4 millas por delante de la posición actual del Wahoo en unos 38 minutos. Morton ordenó una inmersión inmediata y una carrera submarina a toda velocidad para adelantarse a la trayectoria del objetivo y posicionar al Wahoo para un disparo de proa que colocaría los torpedos directamente en su camino. Los siguientes 20 minutos fueron los más intensos en la vida de cualquier submarinista. Navegar a toda velocidad bajo el agua no es algo que se haga en silencio. Los motores eléctricos zumban, el casco cruje, la temperatura en el submarino aumenta y todos a bordo saben que si el sonar del objetivo es lo suficientemente bueno, o si uno de los destructores de escolta decide adelantarse y sondear el agua frente a su objetivo, la partida habrá terminado. Morton permanecía en el periscopio, observando, esperando, calculando. Alzó el telescopio para observar durante 10 segundos. Y lo que vio lo dejó sin aliento. El barco que llenaba la lente de su periscopio no era un crucero. No era un acorazado común. Era una nave de un tamaño tan improbable que, por un instante, su mente se negó a aceptar la escala de lo que veía. Un mástil en forma de pagoda que se alzaba como una torre. Torretas del tamaño de casas pequeñas. Un casco que parecía extenderse de un extremo al otro del campo de visión del periscopio. «Yamato», dijo Morton. No era una pregunta. Era una afirmación. O'Kane confirmó la identificación a partir del libro de siluetas en cuestión de segundos. Las dimensiones coincidían. El perfil coincidía. La altura de la superestructura sobre la línea de flotación coincidía. Morton tomó su decisión en 3 segundos. Dispararían una salva de 4 torpedos, una salva de 4 peces, desde los tubos delanteros, ligeramente abiertos para cubrir la trayectoria del objetivo. Los 2 primeros apuntarían a la sección de proa, donde un impacto inundaría los depósitos de municiones delanteros. Los 2 últimos apuntarían a las alas de máquinas en el centro del buque, donde una inundación la dejaría sin propulsión. Él dio la orden de disparar. El primer torpedo salió del tubo con un silbido de aire comprimido y una sacudida que todo submarinista siente en el pecho. Luego el segundo. Luego el tercero. Luego el cuarto. Morton contó los segundos. 30 segundos. 45. 1 minuto. La primera explosión que oyeron no fue en el momento adecuado. Fue prematura, demasiado prematura. Una trayectoria errática, una detonación prematura. La onda expansiva fue tan fuerte que hizo perder el equilibrio a todos los hombres a bordo. Morton se agarró a la carcasa del periscopio para no caerse. El segundo torpedo, nada. Ninguna detonación. Ni un sonido. Un proyectil defectuoso o un disparo fallido. La tercera, silencio durante 20 segundos, luego el característico clic y silencio de una falla mecánica en el mecanismo del detonador. Había impactado. No había explotado. El cuarto, un estruendo profundo y lejano que parecía provenir del rumbo correcto, en el momento preciso. Un impacto, pero el operador del sonar, que escuchaba atentamente, no reportó explosiones secundarias. Ninguna detonación del polvorín. Ningún sonido de inundación catastrófica. Solo el impacto y luego el sonido de las hélices del Yamato girando, acelerando y alejándose. Morton miró fijamente el periscopio. El Yamato seguía moviéndose. El Yamato seguía vivo. Y ahora los destructores se volvían hacia ellos. Lo que siguió fueron 4 horas de terror que la tripulación de Morton intentaría olvidar durante el resto de sus vidas, sin éxito. Los 2 destructores japoneses lanzaron 63 cargas de profundidad en patrones organizados, desplazándolas a lo largo de la posición estimada del Wahoo con la meticulosidad de profesionales. Las explosiones sacudieron el submarino con tal violencia que los indicadores se hicieron añicos, las bombillas se fundieron y una fina neblina de agua atomizada quedó suspendida en el aire debido a la condensación desprendida del casco. El submarino descendió hasta los 380 pies, 80 pies por debajo de su profundidad probada, antes de que Morton lo estabilizara, arriesgándose a una falla del casco para escapar del patrón de cargas. Durante 4 horas, ni un solo hombre habló en voz alta. La tripulación yacía en sus literas, sentada en sus puestos o acurrucada contra la parte más fresca del casco que encontraban. Respiraban muy despacio, no emitían ningún sonido y esperaban. Morton permaneció al timón. Su expresión, recordada por varios miembros de la tripulación, no era de miedo, sino de concentración. La misma mirada que, como escribiría O'Kane más tarde, adopta un maestro de ajedrez cuando está a 3 movimientos del jaque mate y la posición es complicada. Wahoo sobrevivió.
Los destructores, tal vez satisfechos de no encontrar más señales de vida, finalmente dieron la vuelta y continuaron su rumbo. Morton acercó el submarino con cuidado, inspeccionó la zona con el sonar, emergió pasada la medianoche hacia el mismo cielo estrellado que había dejado 4 horas antes y solicitó un informe de daños. La tripulación del barco resultó dañada, pero sobrevivió. 2 de las conexiones principales del tanque de lastre se habían agrietado. El giroscopio se había descalibrado y necesitaba reparación. Un hombre sufrió una fractura de muñeca al ser lanzado contra la carcasa de una válvula. Por lo demás, la tripulación estaba ilesa. Morton se sentó con O'Kane y redactó el informe de patrulla. Describió el ataque con todo lujo de detalles: la preparación, la secuencia de disparo, los resultados y la evasión. Concluyó la sección con una frase que se hizo famosa en los círculos submarinos: objetivo identificado. Acorazado clase Yamato. Se dispararon 4 torpedos. Posible impacto. El objetivo continuó su rumbo a gran velocidad. Los detonadores Mark 14 son inadecuados para este tipo de objetivo. Se recomienda rediseñar la ojiva o modificar la doctrina de ataque. No era la muerte que buscaba, pero era información. Y en la guerra, la información es la moneda de cambio para la supervivencia. El ataque de Morton contra el Yamato fracasó, pero no por las razones que sus críticos, y los hubo, sugirieron. Fracasó porque las armas que la Armada de los Estados Unidos había proporcionado a sus submarinistas estaban defectuosas. El detonador magnético defectuoso del torpedo Mark 14, que debía detonar bajo la quilla del objetivo, donde el casco era más delgado, había estado causando detonaciones erráticas y prematuras desde el comienzo de la guerra. Los detonadores de contacto, que debían dispararse al impacto, fallaban a un ritmo alarmante porque el mecanismo del percutor estaba diseñado con tanta rigidez que, en impactos directos de gran ángulo, precisamente los impactos que un submarino lograría contra un objetivo grande y lento, el percutor no podía comprimirse lo suficientemente rápido como para completar el circuito de disparo antes de que el impulso de la ojiva la llevara más allá del punto de detonación. La oficina de artillería conocía estos problemas, o tenía motivos para conocerlos, desde hacía más de un año. Los comandantes habían estado informando sobre torpedos sin explotar y detonaciones erráticas desde las primeras semanas de la guerra. La oficina respondió con una actitud burocrática defensiva, insistiendo en que el problema radicaba en errores de los comandantes, ángulos de ataque deficientes o blindaje japonés defectuoso, en lugar de en armamento estadounidense defectuoso. Fue uno de los fallos institucionales más trascendentales de toda la Guerra del Pacífico, y les costó a los submarinistas estadounidenses victorias que habían ganado y vidas que no deberían haber perdido. El informe de Morton añadió un dato más a la creciente montaña de pruebas. Y, poco a poco, de forma dolorosa y lenta, esas pruebas se volvieron imposibles de ignorar. En junio de 1943, el almirante Charles Lockwood, comandante de la Fuerza Submarina del Pacífico, realizó una prueba de fuego real no autorizada, disparando torpedos contra una red de pesca sumergida y recuperando las ojivas, sin explotar para examinar los daños en los percutores. Los resultados fueron demoledores. Estos se deformaban con los impactos directos, doblándose sin activar el circuito de disparo. La solución, cuando finalmente se implementó, consistió en una simple modificación del mecanismo de explosión, un cambio que podría haberse realizado en cualquier momento de los 2 años anteriores. En agosto de 1943, los explosivos modificados ya estaban en servicio. La tasa de hundimiento de submarinos estadounidenses casi se duplicó en 3 meses. Morton, fiel a su estilo, no esperó a que se llevara a cabo una reforma burocrática para dar por terminada su guerra. Continuó realizando patrullas cada vez más agresivas a bordo del Wahoo, acumulando hundimientos confirmados de buques mercantes japoneses que le valieron la Cruz de la Armada, la Cruz por Servicio Distinguido del Ejército, algo inusual para un oficial naval, y el respeto personal de todos los submarinistas del Pacífico. Murió en octubre de 1943, durante la 7ª patrulla de guerra del Wahoo, en algún lugar del estrecho de la Pérouse, al norte de Japón. El destructor japonés Arusame y aviones de patrulla atacaron al Wahoo en superficie. El barco fue alcanzado y hundido con toda su tripulación, 79 hombres. Nunca fue recuperado. Dudley Moose Morton tenía 35 años. Se le concedió póstumamente la Medalla de Honor, por recomendación del propio almirante Nimitz. La historia del Yamato no había terminado. El barco que los torpedos de Morton no habían logrado hundir sobreviviría 2 años más. Participaría en la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944, la mayor batalla naval de la historia,
y finalmente encontraría su fin en una de las operaciones navales más extraordinarias y trágicas de toda la guerra. Para abril de 1945, Japón estaba perdiendo. No era una pérdida gradual, sino una pérdida repentina, como la que sufre un edificio en llamas, todo a la vez, de adentro hacia afuera. La invasión estadounidense de Okinawa había comenzado el 1 de abril. La isla se encontraba a 547 kilómetros de las islas principales de Japón, lo suficientemente cerca como para que su caída hiciera prácticamente inevitable la invasión final del país. El alto mando japonés estaba dispuesto a sacrificar vidas, una enorme cantidad de vidas, para evitarlo. Lanzaron las operaciones Toko, los ataques kamikaze, a una escala nunca antes vista, y enviaron a Yamato. La Operación Tengo, como se la denominó oficialmente, fue la operación naval más desesperada y, posiblemente, la más inútil de la historia japonesa. El Yamato, acompañado por el crucero Yahagi y 8 destructores, recibió la orden de navegar hacia Okinawa con combustible suficiente solo para un viaje de ida. No había plan de regreso. Los barcos encallarían en Okinawa, y sus tripulaciones, 2.700 hombres solo en el Yamato, lucharían como infantería hasta morir. Antes de encallar, el Yamato usaría sus 9 enormes cañones para destruir la mayor parte posible de la flota de invasión estadounidense. Fue una misión suicida de proporciones descomunales. Además, los comandantes japoneses sabían que probablemente sería una misión inútil desde el momento en que se planeó. El poder aéreo estadounidense en 1945 no era el mismo que en 1941. La flota de portaaviones estadounidense que operaba en el Pacífico Occidental era el resultado de 3 años y medio de producción, experiencia y perfeccionamiento durante la guerra, y era, sin duda, el instrumento militar más poderoso del mundo. El 6 de abril de 1945, el Yamato abandonó el mar interior y viró hacia el sur. Casi de inmediato, los submarinos estadounidenses, la misma fuerza submarina que Morton había ayudado a transformar en un arma agresiva y letal, la avistaron e informaron de su rumbo y velocidad a la fuerza de tarea de portaaviones rápidos del vicealmirante Mark Mitchell. Mitchell envió 386 aviones. 386. El ataque se produjo la mañana del 7 de abril, con buen tiempo y excelente visibilidad. Los japoneses no contaban con cobertura aérea. Sus buques de escolta podían desplegar un muro de fuego antiaéreo, pero contra casi 400 aviones que atacaban en oleadas coordinadas, bombarderos torpederos desde baja altitud, bombarderos en picado desde arriba, cazas que neutralizaban las posiciones antiaéreas, no existía una coordinación defensiva adecuada para la tarea. La primera oleada de aviones estadounidenses localizó al Yamato a las 12:37 de la tarde. El ataque duró aproximadamente 2 horas. Durante ese tiempo, fue alcanzado por 11 torpedos aéreos y 6 bombas perforantes. Los torpedos mejorados y rediseñados que representaban las duras lecciones aprendidas tras 2 años de fracasos, impactaron en su costado de babor, apuntando precisamente a la zona que Morton había señalado 3 años antes. Los compartimentos del casco se inundaron sucesivamente. Su escora aumentó. Su capitán, el contraalmirante Kosaku Ariga, ordenó inundar los compartimentos de estribor para corregir la escora, pero la inundación fue demasiado extensa y demasiado rápida. A las 2:23 del 7 de abril de 1945, el Yamato viró bruscamente hacia el puerto. Sus pañoles de municiones, los mismos enormes que contenían proyectiles y que pesaban tanto como camionetas, detonaron simultáneamente en una explosión visible a kilómetros de distancia. La bola de fuego se elevó 1.830 metros. La nube en forma de hongo fue observada por tripulaciones de barcos a 30 kilómetros de distancia. En tan solo 4 minutos, el acorazado más grande y poderoso jamás construido dejó de existir. Se llevó consigo a 2.498 hombres. De su tripulación de 2.767, solo 269 sobrevivieron. El Yamato había desaparecido. El buque más poderoso de la historia naval había sido hundido por la aviación, por el sistema de armas que los almirantes de acorazados habían insistido, durante toda la década de 1930, que era complementario a los cañones. Nunca disparó sus cañones principales en combate contra un adversario de igual nivel. Nunca participó en la batalla naval decisiva para la que fue construido. Fue, en el sentido más trágico posible, un monumento a una doctrina obsoleta incluso antes de su botadura. El legado de todo esto, del ataque fallido de Morton, de la crisis de los torpedos, de las últimas horas del Yamato, se extiende a lo largo de la historia mucho más de lo que la mayoría de la gente se imagina.
La crisis de fallos de torpedos de 1942 y 1943 fue, en cierto modo, una historia sobre la arrogancia institucional que superó la realidad operativa. La oficina de artillería había apostado su reputación profesional al torpedo Mark 14. Cuando comenzaron a acumularse pruebas de su defecto, la respuesta de la oficina no fue investigar, sino defenderse. Los comandantes que informaban de los fallos estaban equivocados. Las redes de los pescadores que engullían torpedos sin explotar estaban equivocadas. Los cálculos de las estadísticas de bajas eran erróneos. La oficina no estaba equivocada. Este patrón no es exclusivo de la oficina de artillería de 1942. Se repite a lo largo de la historia militar, empresarial y de cualquier institución que se haya convencido de que su producto oficial es infalible. El precio de esa convicción, en este caso, se tradujo en barcos hundidos, convoys abandonados y submarinistas muertos que lucharon con armas que deberían haber funcionado y no lo hicieron. La contribución de Morton, su insistencia en que el problema era real, su disposición a impulsar ataques que demostraran sin lugar a dudas que los torpedos fallaban al contacto en lugar de errar sus objetivos, formó parte de la cadena de pruebas que finalmente forzó la reforma. Él no reparó el torpedo, pero ayudó a demostrar que estaba defectuoso. La reforma de la doctrina submarina estadounidense, en cuya creación Morton fue pionero, el cambio de una estrategia cautelosa de evasión en profundidad a ataques agresivos en superficie y con periscopio, transformó la guerra submarina. Los submarinos estadounidenses hundieron 4,9 millones de toneladas de buques mercantes japoneses durante la Guerra del Pacífico. Hundieron 1.178 barcos japoneses. Cortaron las líneas de suministro de Japón a sus territorios conquistados con tal eficacia que, para 1945, la industria japonesa operaba a una fracción de su capacidad, los soldados japoneses en el Pacífico carecían de alimentos y municiones suficientes, y la población civil japonesa en Japón sufría escasez de todo, desde arroz y petróleo hasta suministros médicos. La guerra submarina, agresiva, implacable y costosa en vidas y submarinos, fue, sin duda, la campaña estratégica más decisiva de la Guerra del Pacífico. Más decisiva que las grandes batallas de portaaviones. Más decisiva que la campaña de salto de isla en isla. Los submarinos estrangularon económicamente a Japón, y aunque el estrangulamiento duró años, funcionó. El fantasma de Morton fue parte de esa asfixia. Cada torpedo que alcanzó su objetivo después de agosto de 1943 fue, en cierta medida, producto de las pruebas que hombres como Morton pagaron con sus vidas y sus ataques fallidos. Cada barco japonés que se hundió en los últimos años de la guerra se hundió en parte debido a las lecciones plasmadas en los informes de patrulla de comandantes que habían atacado con armas defectuosas y exigían mejores. El propio Yamato se convirtió en algo más que un naufragio a 1.500 metros de profundidad en el mar de China Oriental. Se convirtió en un símbolo, en Japón, del sacrificio, la pérdida y la tragedia de una guerra llevada al extremo. En Estados Unidos, del aterrador ímpetu de la guerra de la era industrial y del fracaso definitivo de cualquier sistema de armas, por poderoso que sea, que no pueda adaptarse a las condiciones cambiantes. Ha inspirado novelas, películas, series animadas, manga y toda una subcultura de fascinación histórica en Japón que perdura hasta nuestros días. Sus restos fueron localizados en 1985 y fotografiados en la década de 1990. Las imágenes de su casco volcado, sus enormes torretas reposando en el fondo, sus inmensas hélices visibles contra la oscuridad, transmiten una fuerza que las fotografías de la mayoría de los naufragios no poseen. Al contemplarlas, se percibe la magnitud de lo que fue. Se siente la ambición. Y se siente el precio. Dudley Morton yace cerca de ella, en cierto modo, no en el mismo mar, pero sí en la misma guerra, en la misma inmensidad del Pacífico. Su bote nunca fue encontrado. Los 79 hombres del USS Wahoo siguen allí, en algún lugar del estrecho de la Perouse, en las frías aguas entre Japón y la isla de Sajalín. No tienen lápida. No tienen monumento. Lo que tienen es el registro de lo que hicieron. Los barcos que hundieron. Los convoys que dispersaron. Aquella mañana de 1943 en que su comandante miró a través de un periscopio al buque de guerra más poderoso del mundo, sin dudarlo, sin ninguna expectativa razonable de éxito, dio la orden de disparar. 4 torpedos, 0 bajas, y un acto de valentía que la historia había olvidado en gran medida, hasta ahora. ¿Hay algo que Morton comprendió? Algo que la historia del Yamato confirma de la manera más dramática posible, y que merece la pena reflexionar un momento antes de continuar. Las armas que ganan guerras rara vez son las más impresionantes al principio.
El cañón más potente, el casco con el blindaje más resistente, la silueta más imponente en el horizonte. Todo esto importa. Pero no lo es todo. La historia completa incluye a los hombres con torpedos averiados que siguieron disparando. La historia completa incluye a los comandantes que redactaron los informes que impulsaron la reforma. La historia completa incluye la paciencia para cambiar lo que no funciona y el coraje para seguir atacando mientras se espera que llegue el cambio. Morton nunca llegó a ver el torpedo por el que luchó. Murió con el que estaba roto. Pero la guerra que ayudó a forjar se ganó con el que estaba en mejores condiciones. Y eso es, en definitiva, lo máximo que cualquier soldado o marinero puede pedirle a la historia. No vivir para ver la victoria, sino haber formado parte de la cadena de esfuerzos que la hizo posible. El mar es profundo. La oscuridad es antigua. Y en algún lugar del fondo, el mayor acorazado jamás construido reposa boca abajo, con sus cañones apuntando a la nada, un monumento a la idea de que el poder por sí solo nunca es suficiente. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has acompañado a Morton en el periscopio, si has sentido las cargas de profundidad sacudiendo el casco del Wahoo, si has visto al Yamato desaparecer bajo 386 aviones y un muro de fuego, entonces ya sabes por qué esta historia es importante. Porque la cuestión central de esta historia no trata sobre torpedos ni acorazados. Trata sobre qué hacer cuando las herramientas que tienes están rotas, las probabilidades son nulas y el enemigo es lo más poderoso que jamás hayas enfrentado. ¿Te retiras? ¿O disparas de todos modos? ¿Redactas el informe y confías en que alguien reparará el arma antes de que la guerra esté perdida? Esa pregunta es anterior a Yamato. Y es más reciente de lo que podrías pensar. Sí. Si esta historia te conmovió, si te enseñó algo, si te despertó el interés por saber más, dale a me gusta. De verdad ayuda a que este canal llegue a más personas que aman la historia real, y solo te costará un segundo. Suscríbete a Español Historia para no perderte las próximas historias que contaremos, porque esto es solo el comienzo, y las historias que vienen te marcarán. Deja un comentario abajo con esto. Si hubieras sido miembro de la tripulación del Morton esa noche, sabiendo lo que sabes ahora, sabiendo que los torpedos podían fallar, sabiendo que los destructores estaban justo ahí, ¿habrías disparado? ¿O habrías dejado escapar al Yamato? Cuéntanos qué habrías hecho tú. Las respuestas podrían sorprenderte. La próxima vez, visitaremos un campo de batalla donde una sola decisión de un oficial exhausto salvó la vida de miles de hombres que jamás supieron su nombre, y cambió el desenlace de una guerra que, según los libros de historia, ya estaba decidida. ¿Crees conocer la historia de la noche más desesperada de la guerra de Corea? Te equivocas. Todavía no. Gracias. De verdad, gracias de corazón. A todos los que ven, comparten, comentan, han seguido este canal desde el principio y a todos los que lo descubrieron hoy. Ustedes son la razón por la que estas historias se cuentan. La historia pertenece a quienes se niegan a que caiga en el olvido. Nos vemos en el próximo.